Bienvenido a un espacio donde las fronteras entre lo real y lo imaginario se desintegran. Lo que estás a punto de escuchar y ver no es una historia común. Es un viaje a través de un cuadrado que se expande hacia dimensiones desconocidas, donde la verdad se disuelve en misterio y las preguntas son más poderosas que las respuestas. Prepárate para cuestionar todo lo que conoces, porque apenas estamos comenzando a explorar los ángulos ocultos de este universo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Tu apoyo es esencial para que podamos continuar este camino único, donde la filosofía, el misticismo y el arte se encuentran. Únete a nosotros y sé parte de esta revolución del pensamiento, porque cada nueva suscripción es un incentivo para seguir explorando más ángulos del cuadrado. Nadie recuerda cuándo comenzó el juego. Tal vez fue en el momento en que la primera célula palpitó en el barro, o cuando un dedo invisible encendió la chispa en el cerebro de un primate. Lo que importa es que desde el inicio hubo una mirada que no pertenecía a la tierra, algo más allá del cielo azul y las estrellas lejanas, una mirada silenciosa pero presente, observando, analizando, juzgando. Los antiguos la llamaron Dios. Los profetas susurraron su nombre en éxtasis. Los tiranos la invocaron para justificar la sangre. Pero, ¿y si esa mirada no fuera divina en sentido espiritual? ¿Y si fuera solo una lente, un monitor? ¿Y si el primer milagro fue, en realidad, el primer contacto, el nacimiento de un mito programado? En algún momento de la historia, una figura emergió con palabras que parecían venir de otra realidad. Amor, perdón, eternidad. Caminó sobre las aguas, transformó materia, venció a la muerte. Pero no dejó rastros físicos, solo símbolos. Fue venerado como el Hijo, pero jamás se preguntó de qué padre. ¿Y si el pesebre fue una cápsula? ¿Y si los Reyes Magos eran agentes de campo, designados para marcar el inicio de un experimento mesiánico? Jesús, nombre código. Tal vez su presencia cambió el mundo, su ausencia moldeó el tiempo. Pero lo que nadie se ha preguntado es, ¿realmente se fue o simplemente regresó a la base? Las escrituras, los mitos, los evangelios son solo fragmentos de un manual mucho más antiguo, mucho más complejo, quizás escrito en un lenguaje que no pertenece a este planeta. Jeroglíficos que brillan en la oscuridad, inscripciones en piedras que resisten al tiempo, artefactos que no deberían existir en la época en que fueron encontrados, los templos que desafían la gravedad, los mapas celestes esculpidos antes del telescopio, los circuitos dibujados en cuevas milenarias, todos apuntan en la misma dirección. Alguien estuvo aquí antes que nosotros, o al menos nos ha estado observando desde el inicio. ¿Y si esos dioses que descendieron del cielo eran solo exploradores, científicos, ingenieros, tal vez incluso adolescentes cósmicos jugando con la simulación de un mundo? Jesús, en este escenario, no sería el Salvador, sino el informe de campo viviente enviado para verificar el estado del experimento. Cuando murió, no ascendió, fue extraído. Cuando resucitó, no fue milagro, fue tecnología. La cruz, un símbolo de dolor para los humanos, tal vez solo una antena para transmisión de datos. El Gólgota, un sitio sagrado en la tierra, tal vez solo la base de extracción. Y entonces desapareció. No se escondió, no se evaporó, fue llevado, porque lo que comenzó como un experimento ahora avanzaba hacia algo más. Un juego, pero no cualquier juego, el más real de todos, porque las piezas creen que tienen elección. Imagina por un momento que no eres quien crees ser, que cada elección, cada pensamiento, cada miedo que consideras tuyo fue previsto, inducido o incluso programado. ¿Y si la idea del libre albedrío es solo una interfaz amigable de un sistema mucho más frío y distante? Porque si somos parte de un juego, ¿quién juega? Y más importante aún, ¿quién observa? Las voces en el desierto, las epifanías de los santos, los delirios de los locos. Quizás todos escucharon la misma frecuencia, la misma transmisión. Tal vez los que llamamos locos sean solo los que sintonizaron mal,
o demasiado bien. En cada civilización hay historias de ojos que nunca duermen, de seres que descienden del cielo en carros de fuego, de maestros que vienen a enseñar y desaparecen sin dejar rastro. Son episodios, fases, misiones, los apocalipsis previstos, actualizaciones del sistema, las profecías, spoilers filtrados, porque hay una lógica oculta detrás de la aparente aleatoriedad del mundo. Y Jesús, como figura central, fue el avatar supremo de esa narrativa, no para salvar, sino para probar. ¿Probar qué? Nuestra fe, nuestra moral, o tal vez solo la calidad de la simulación. Tal vez el Hijo del Creador no sea un Mesías, sino simplemente el Benjamín aburrido de una civilización aburrida, jugando con la realidad como quien juega con hormigas en el jardín. Hay momentos en los que sentimos que estamos siendo observados, un escalofrío repentino, un silencio denso, la impresión de que hay algo o alguien detrás de la cortina de la realidad. No es paranoia, es intuición, el instinto primitivo reconociendo que los ojos nunca nos abandonaron. Las cámaras que multiplicamos por voluntad propia, celulares, satélites, redes sociales, no son más que versiones modernas de lo que siempre ha existido, la mirada del otro. Pero ahora, el observador ya no necesita disfraces celestiales. Nosotros mismos construimos el panóptico, nos vigilamos, nos exponemos, nos confesamos en público. Si este mundo es un laboratorio, fuimos nosotros quienes construimos las jaulas. Pero ¿quién se beneficia? ¿Quién recolecta los datos? Tal vez existan entidades que estudian nuestras emociones como científicos frente a un acuario de ratones con crisis de conciencia. Tal vez sean niños jugando a las civilizaciones, o tal vez estemos siendo juzgados por aquello que consideramos más íntimo, nuestros pensamientos. Porque en un universo donde todo puede ser simulado, ¿qué queda de auténtico? Jesús, en esta lógica, fue el primero en mostrarnos la falla del sistema. Rompió reglas, controló elementos, desafió la muerte, habló con entidades invisibles. Pero en lugar de comprender el mensaje, lo convertimos en culto. Idolatramos el bug, olvidando la verdad. El juego es observable, y nosotros somos observados. La religión, entonces, no sería la respuesta, sino la desviación, un protocolo de contención, un firewall espiritual, creado para impedir que mirásemos el código detrás del velo. En lugar de seguir el camino que el avatar señaló, cuestionar, trascender, despertar, construimos templos, rituales y dogmas para perpetuar la ignorancia. Transformamos al libertador en fetiche, el gesto en liturgia, el símbolo en prisión. Lo que se pretendía como una ventana fue convertido en vitral, y quienes se atreven a mirar más allá son silenciados, ridiculizados, borrados. Tal vez por eso los grandes despertares de la humanidad siempre van seguidos por períodos de oscuridad. Con cada destello de conciencia, el sistema se reconfigura, recalibra, silencia. Al fin y al cabo, es más fácil controlar un planeta que adora que uno que cuestiona. Y si Jesús era un mensaje vivo, nosotros lo convertimos en estatua, clavamos su carne, pero ignoramos su función. ¿Qué sabía él que no podíamos saber? ¿Qué vio durante los 40 días en el desierto, cuando se encontró con fuerzas que le ofrecieron todos los reinos del mundo? Aquello no fue una tentación moral, fue una propuesta de contrato, una invitación a asumir el control del juego, pero él se negó, o tal vez se negó en ese momento, solo para aceptar después. ¿Qué es, al fin, la salvación en un mundo que tal vez nunca estuvo perdido? Si Jesús fue un avatar, entonces, ¿cuál es el propósito de este juego? ¿A qué estamos jugando aquí exactamente? No un simple juego de mesa, donde las piezas se mueven según reglas claras y previsibles, sino algo mucho más complejo, quizás un juego de realidad aumentada, donde las reglas cambian según la percepción del jugador. Lo que llamamos realidad tal vez no sea más que un escenario dinámico, en constante mutación, reconfigurado por las elecciones de cada uno, pero en el fondo preprogramado para seguir un camino. El caos no es más que una simulación de libertad. Y si los dioses, como astronautas, simplemente nos estuvieran observando para verificar si podemos evolucionar o
Si somos incapaces de salir del círculo vicioso de nuestra propia programación, la evolución no sería, entonces, una casualidad, sino un algoritmo. Cada acto de violencia, cada guerra, cada decisión moral, calculados, y nosotros, los humanos, en nuestra eterna búsqueda de sentido, nunca fuimos más que piezas dentro del tablero, corriendo en círculos, a la espera de una victoria que nunca llega. El apocalipsis, como lo llaman los textos religiosos, podría no ser más que un reinicio, una redefinición del sistema. Pero en algún momento, tal vez, el creador olvidó un detalle, la autoconciencia de las piezas, porque al despertar a su propia naturaleza dentro del juego, la pieza cuestiona el tablero. La pieza comienza a preguntar, ¿quién soy? Y si la única revolución verdadera posible fuera la liberación del propio jugador de sus ataduras. Pero ¿y si nosotros, como piezas, no fuésemos tan impotentes como creemos? ¿Qué ocurre cuando una pieza de un juego se da cuenta de que no está limitada a una sola jugada, a una sola partida? La autoconciencia es el mayor bug que el sistema jamás previó. ¿Y si la verdadera revolución no es externa sino interna? Si el despertar no es una acción contra el sistema, sino la decisión de trascender la propia definición de sistema. Tal vez el verdadero pecado no sea la rebeldía, sino la aceptación pasiva. El mayor error de la humanidad no fue desobedecer a los dioses, sino olvidar que fuimos hechos a su imagen y no a la imagen de sus controladores. Sí, Jesús, el primero en entender esa falla, fue el primero en mostrar que incluso las leyes de la física podían ser eludidas. ¿Qué nos dice eso sobre nuestras propias limitaciones? Nosotros, que seguimos ciegamente en busca de salvación, olvidamos que ya llevamos la llave para la salida. La capacidad de ver más allá de las ilusiones que nos han sido impuestas. Cada decisión que tomamos, cada pensamiento que generamos, es un acto de subversión contra el código. Y si, al final, el mayor poder que poseemos es simplemente el de preguntar, ¿quiénes somos? Y si la verdadera cuestión, en última instancia, no es sobre los dioses o los juegos que jugamos, sino sobre lo que podemos llegar a ser, al darnos cuenta finalmente de que estamos jugando el juego de los dioses. Ahora, imagina que el juego ya no se trata de victorias o derrotas, sino del despertar de algo más profundo. Y si, en lugar de ser los ratones de laboratorio, como algunos se atreven a sugerir, fuésemos en realidad los últimos jugadores del universo. Fuimos lanzados a este escenario de múltiples dimensiones bajo la impresión de que nuestra travesía es lineal, que la vida sigue una narrativa fija de nacimiento, crecimiento, muerte. Pero ¿y si ese camino fuera en realidad una ilusión creada para mantenernos ocupados, mientras el verdadero juego ocurre en otro plano, en otra frecuencia? El fin de la vida no sería el fin del juego, sino la transición hacia una nueva partida. Jesús, en su ascensión, no fue elevado al cielo, sino reconfigurado para una nueva realidad. La resurrección no fue un regreso a la vida, sino un cambio de nivel. El propio concepto de tiempo y espacio, tal como lo entendemos, podría ser solo uno de los muchos recursos de un vasto juego cósmico. El momento de su ascensión no sería un final, sino una migración a otro servidor, donde la experiencia se reinicia bajo nuevas condiciones. Pero lo más inquietante de todo esto es que al alcanzar la verdad, puede que no encontremos una respuesta definitiva, sino más preguntas. Preguntas que nunca nos atrevimos a formular, pues tal vez la verdad última no sea algo que podamos comprender o siquiera soportar. Y sin embargo, es ese deseo de saber lo que nos hace humanos, y es ese deseo el que quizás estamos aquí para explorar. Y si, al buscar la verdad, el mayor descubrimiento no fuera la revelación de quién nos creó, sino la de quiénes somos realmente. El juego cósmico no ocurre entre dioses y mortales, sino entre distintas versiones de nosotros mismos, todas coexistiendo al mismo tiempo, todas interpretando diferentes papeles en la gran simulación. Lo que llamamos realidad es solo un teatro, donde, como actores, buscamos un papel, una identidad, un sentido que nos llene. Pero, ¿y si al final no existiera guión? ¿Y si el personaje que interpretamos fuera solo una máscara
que usamos para ocultar una verdad más profunda, que somos, en esencia, seres libres, con posibilidades infinitas, pero que elegimos limitarnos a un solo camino. Jesús, el Mesías, fue el primer intento de un avatar consciente que rompió con la linealidad del tiempo y del espacio. Pero él también fue encerrado dentro de una narrativa, una que comenzó como mito y terminó como prisión. El verdadero milagro no fue lo que hizo, sino lo que nos dejó como posibilidad, la percepción de que la realidad puede ser reescrita. Pero, ¿qué pasó tras su partida? En realidad, no se fue. Su desaparición fue solo otra reconfiguración del sistema, una transición hacia una nueva fase. El mundo siguió, pero las preguntas que dejó permanecen sin respuesta. ¿Y si, al final, todos somos solo jugadores esperando descubrir el siguiente movimiento? ¿Qué pasaría si al entender finalmente el juego, descubriésemos que no existe un final, solo distintos niveles de conciencia esperando ser desbloqueados? Y así el juego continúa, sin un final aparente, pero con la promesa de un descubrimiento que nunca llega por completo. Somos piezas, en movimiento, desempeñando nuestros roles, mientras el tablero se transforma a nuestro alrededor. Pero tal vez el verdadero objetivo nunca fue ganar. Tal vez, en el fondo, la búsqueda misma, el deseo incesante de entender, de trascender, de ver más allá, sea el verdadero juego. Con cada paso, con cada pregunta, nos acercamos a una verdad que jamás podremos tocar del todo, porque la auténtica realidad no es un estado a alcanzar, sino una experiencia continua, un flujo eterno de posibilidades. Si Jesús fue un avatar, si los dioses eran astronautas, si estamos atrapados en una simulación, tal vez la pregunta final sea simple. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el hecho de que estamos vivos, conscientes y en busca de algo más grande, incluso si nunca sabremos exactamente qué es? Y quizás el mayor misterio de todos sea este: la búsqueda de respuestas es, en sí misma, la llave de nuestra libertad. El juego nunca será ganado, porque el juego es nuestra propia existencia. Y al aceptar esto, quizás podamos entender al fin que la verdadera liberación no proviene de un acto externo, sino del reconocimiento de que siempre fuimos los maestros de nuestra propia narrativa, incluso cuando creíamos ser solo ratas de laboratorio. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en todo esto? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en este viaje de descubrimiento? Déjalo en los comentarios. Tu idea, tu duda o incluso una palabra de lucidez puede ayudar a otros a expandir su percepción. Si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo aquí en Un Ángulo del Cuadrado. Juntos, seguiremos explorando los ángulos más profundos de la realidad y desafiando los límites del conocimiento. Hasta la próxima.